pago de horas extras para trabajadores de confianza? Porque creo que aquí la mayoría, y si no, de repente algunos de ustedes tienen en mente la idea de que el trabajador de confianza no debe marcar entrada y salida. Y sí, es así. De hecho, la ley indica de que estas personas no están sujetas a un proceso de fiscalización en cuanto a su asistencia. El tema es que esto ha generado también un uso y abuso de la labor del personal de confianza, porque los empleadores que hacen a estas personas los hacen trabajar 9, 10, 11, 12, 13 horas. Parece exagerado, pero eso es lo que sucede, atendiendo a que ellos, en teoría, no deberían tener un horario de trabajo. En teoría. Ahora bien, para los que de repente no saben o quizás no recuerdan qué es un trabajador de confianza, bueno, les voy a comentar. Un trabajador de confianza es aquella persona que debe cumplir básicamente los siguientes requisitos. Primero, es una persona que tiene contacto directo con el personal de dirección, con los accionistas o, si se quiere, para hacerlo más sencillo, con los dueños de la empresa. Ya, para hacerlo más sencillo todavía. Ya tiene contacto directo con esas personas. Personal de dirección, la alta jerarquía, la alta estructura, los accionistas, los miembros del directorio, y repito, si lo queremos hacer más sencillo, con los dueños de la empresa. Bien, otro requisito, estas personas deben tener acceso a información reservada, que no cualquiera puede acceder. Por ejemplo, información contable, información tributaria, información de carácter comercial que está bajo reserva, etc. Siguiente punto que debemos tener en cuenta para identificar a un personal de confianza. Personas que tienen cierta posibilidad de que sus propuestas, sus ideas, generen ideas o generen decisiones trascendentales para la empresa. En otras palabras, estas personas tienen poder de decisión porque proponen cosas, proponen ideas que finalmente se pueden materializar en algunos proyectos, en algunas decisiones empresariales. No cualquiera hace eso. Una persona, un simple auxiliar, una simple persona que se encarga de repente, pues, yo qué sé, del foliado, de los documentos, de los files, no tiene un poder de decisión. No opina para cuestiones trascendentales, por lo tanto, no sería un personal de confianza. Pero aquellos que sí lo tienen, se podría catalogar de esta condición, ¿no? El Tribunal Constitucional ya ha desarrollado también varios casos de cómo identificar al personal de confianza. Otras cosas que también indica es que, por ejemplo, ellos no tienen la posibilidad de sindicalizarse, salvo que el estatuto del propio sindicato lo permita. Pero en líneas generales no tienen posibilidad de sindicalización. Otras características, ellos no tienen, en teoría, un horario de trabajo, o sea, un horario de entrada y salida, no lo tienen, está en la ley. Y además, la propia norma señala que a ellos hay que comunicarles que el puesto que van a ocupar o que están ocupando tiene esta condición, para efectos de que puedan impugnarlo. Así está en la ley. Cuestionar esa decisión del empleador. ¿Realmente es o no es un trabajador de confianza? Bueno, eso, como una especie de resumen así sumamente rápido, podemos tomar en cuenta para identificar a una persona que ocupa un cargo de confianza. Bien, ahora, en esta casación, la 14847-2015, el SANTA, se abordó este tema, pago de horas extras. Pero si hemos quedado que no tiene horario de entrada y salida, ¿qué pasó acá? A ver, les explico un poquito. Primera instancia, infundada la demanda en el extremo de pago de horas extras. El actor, el demandante, ¿no?, indica que ingresó, bueno, en todo caso el juzgado indica que el actor o el demandante ingresó a la empresa Corporación Pesquera Inca, era un personal de confianza que no se encontraba sujeto a fiscalización inmediata, ¿no? Mientras que la sala laboral, ¿no?, la sala segunda instancia, revoca esto y declara
infundable extremo de horas extras, considerando que el cargo que tenía, ¿no?, era un cargo de confianza y que estuvo sujeto a supervisión y control de su empleador. Bien, entonces, aquí viene la gran discusión. A ver, aquí viene la gran discusión, ¿no? Voy a hacer acá una precisión. ¿Dónde está? Acá. Es fundada, ¿ya? Revocó a fundada. Primera instancia es infundada y la sala revoca a fundada, ¿ya? Y concede las horas extras, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir acerca de los trabajadores de confianza? Bueno, ya un poquito les había mencionado, contacto personal y directo con el personal de dirección, tiene acceso a secretos industriales o información reservada, ¿no? Y también sus informes u opiniones presentados directamente al personal de dirección contribuyen a la formación de decisiones empresariales. Ya, eso ya un poquito les había adelantado, ¿correcto? El Tribunal Constitucional también ya ha hecho un amplio desarrollo sobre cómo identificar a un personal de confianza. Aquí tienen algunas ideas, vamos a tocar algunas para avanzar. A ver, aquí, ¿no? Personal que labora directamente en funciones de apoyo de los trabajadores de dirección, ¿no? Tal es el caso de las secretarias, choferes y el personal de seguridad. Aquellos trabajadores que son considerados personal de confianza de aquellos que ocupan cargos de dirección, obviamente, valga la redundancia, son cargos de confianza. Si lo queremos hacer así más sencillo, vamos a imaginar el miembro de un directorio de una empresa, ¿no? El presidente del directorio, ya, vamos a ponerlo así. Tiene asignado a una secretaria. Esa secretaria la escoge él, el presidente del directorio. Y no requiere exclusivamente que le impongan a alguien. Él puede libremente escoger a alguien para que trabaje a su lado, para que trabaje en su despacho, para que lo ayude con los temas administrativos, yo qué sé. Esto también ha sido ampliamente desarrollado en el caso de las entidades del Estado. Por ejemplo, un alcalde, ¿no? Y contrata a un chofer o tiene un chofer para que lo transite, lo lleve a sus actividades institucionales. Es un personal de confianza por su jerarquía. Y así sucesivamente. Bien, ¿qué más? El tema de las horas extras, ya llevándolo al caso de lo que nos compete el día de hoy. A ver, en el caso del trabajador de confianza, el control efectivo de tiempos de trabajo se refiere a la fiscalización del horario de trabajo y no al hecho de que el trabajador de confianza jerárquicamente dependiente de otro funcionario al que le debe dar cuenta de sus labores o que su relación de dependencia funcional esté consignada en un documento de la empresa. A ver, en buen cristiano, para entender, ¿qué establece la Corte Suprema? A ver, señores, el trabajador de confianza, ¿correcto? Si llegara a tener un control efectivo del tiempo de trabajo, ¿qué significa un control efectivo? Que tiene fiscalización de horario de trabajo, es decir, que la empresa, por política, por una decisión empresarial puramente, decide que se marque entrada y salida. La norma te dice una cosa, te plantea una cosa. No es necesario que marques, pero la empresa decide que sí marque. Todos marcan entrada y salida. También el personal de confianza. Ok, si eso llegara a pasar, eso se considera fiscalización del horario de trabajo. ¿Correcto? Entonces, eso debemos entender por control efectivo del tiempo. Cuando yo les mencione, o ustedes lean o escuchen control efectivo del tiempo, ¿a qué se refiere? Se refiere a fiscalización en el horario de trabajo. O sea, fiscalización en la entrada y salida del centro de trabajo. Y no al hecho de que el trabajador de confianza jerárquicamente dependa de otro funcionario. ¿Cómo habían entendido el tema del control efectivo del tiempo? Si tú tienes un superior, ¿no? Entiéndase, jerárquicamente tú tienes un jefe, vamos a llamarlo así,
Eso no debe ser considerado como control efectivo del tiempo. Lo que queremos dejar claro es que el control efectivo del tiempo se debe entender como la fiscalización en el horario de trabajo. O sea, que haya un registro de entrada y salida. No importa si tienes o no tienes un jefe. Eso es indistinto. Si no tienes jefe, o sea, si tú eres el jefe, en otras palabras, pero estás sujeto a una fiscalización en tu horario de trabajo, sí sería posible el pago de horas extras. Un tema muy candente, muy discutido. ¿Por qué? Porque todos siguen creyendo que al trabajador de confianza no se le puede controlar su entrada y salida. Pero, oh sorpresa, ¿qué hacen algunas empresas? ¿No? Y en general, no, en el Estado no voy a entrar a tocar porque ahí sí entramos a un terreno minado y muy difícil de salir. Hay empresas que al trabajador de confianza que llega tarde le descuentan. ¿Sí? Le descuentan por llegar tarde. Entonces la misma lógica. Si tú me descuentas por llegar tarde, en la medida de que estoy sujeto a una fiscalización de mi horario de trabajo, porque tengo que marcar mi entrada y salida, pues también me corresponde horas extras, pues. Si me vas a descontar por llegar tarde, tienes que pagarme si me quedo más de mi horario de trabajo, más de mis 8 horas. Aquí lo cerramos en 8 horas. Si tú no le das un horario de trabajo a ese personal, dejas abierta la puerta a que trabaje más de 8 horas. Aunque por ahí hay ciertas opiniones doctrinarias que mencionan que en todo caso un trabajador de confianza jamás debería superar las 12 horas de trabajo. Yo creo que eso ya es demasiado. Yo creo que un exagerado de 10 horas ya estaría bien, pero 12 horas me parece ya mucho, ¿no? Pero entonces, no importa si tienes o no tienes un jefe, un superior. Es decir, si dependes jerárquicamente de alguien, no interesa. Eso no se debe interpretar o entender como parte de la fiscalización del horario de trabajo. Lo que importa es que tú tengas un control efectivo a través de el marcado de entrada y salida. Si eres trabajador de confianza, si te descuentan por llegar tarde, también tienen que pagarte si es que te quedas más allá de tu jornada de trabajo. Pregunta, ¿y cuál es la jornada de un trabajador de confianza? Como les decía, si no hubiera esa restricción o si no hubiera esa fiscalización en lo que es el horario de trabajo, pues quedaría abierta la posibilidad de que el trabajador de confianza pues maneje sus tiempos. Pero con esta fiscalización prácticamente el empleador se está restringiendo a sí mismo que esta persona solamente pueda trabajar 8 horas. Si trabaja más, tienes que pagar horas extras. Y si llega tarde, bueno, también tendrás que descontarle. O sea, una con otra, como dicen, ¿no? O sea, esa medida del empleador de fiscalizar el horario de trabajo, pidiéndole que marque entrada y salida, en realidad es un arma de doble filo para el empleador, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Esto sí es una cuestión muy discutida, pero no tan recurrente, para ser honestos. O sea, no es un tema de gran debate, ya que la mayoría de empresas que cuentan con personal de confianza les dejan libertad plena. Es decir, libertad para que manejen sus tiempos, para que cumplan con sus metas, para que les rindan cuenta de los avances que hacen como el tipo de personal que son considerados, ¿no? Que tienen poder de decisión, que tienen jerarquía, que tienen un rol importante a nivel empresarial. Por eso es que les digo, ¿no? Si bien es un tema muy discutido, son pocas personas o pocos casos que tenemos al respecto. No como los obreros que veíamos hace un momento. Ahí creo que hay, pues todos los días, cientos de casos de esa materia. Pero de esto sí es poco común. Entonces la Corte Suprema sienta como doctrina jurisprudencial vinculante, señores, cuando hagamos referencia a control efectivo del tiempo de trabajo, nos estamos refiriendo a fiscalización del horario de trabajo, es decir, a tener la posibilidad de regular, fiscalizar, observar la asistencia de nuestros trabajadores, específicamente del personal de confianza. Ya les expliqué quiénes son los trabajadores de confianza. Entonces, si fuera ese el caso, ok,
tienes la posibilidad, tú como trabajador de confianza, sujeto a una fiscalización de horario de trabajo, hacer o exigir, en todo caso, el pago de horas extras, ¿no? Ahí tenemos esa gran discusión que hasta ahora se ha ido cerrando ya gracias a estas decisiones, no obstante a que lamentablemente son pocos los casos, ¿no? No es que sea una cuestión muy recurrente. No, bueno, acá la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación, ¿no? Actual en segunda instancia confirmó la sentencia de primera en el extremo que declaró infundado el pago de horas extras, ¿no? Acá en este caso particular, el señor trabajador de confianza no tenía una fiscalización de entrada y salida de su horario de trabajo, ¿no? Por lo tanto, no era posible acreditar horas extras, ¿no? Es decir, tenía libertad, ¿no? Así como de repente un día se iba a las 10 de la noche, había otro que llegaba a las 10 de la mañana, o 11 de la mañana, o mediodía, ¿no? Entonces, una cosa con otra, ¿no? Pero, bueno, finalmente la Corte desestimó ese extremo de la demanda. Visita lpderecho.pe